Buenos días con el auditorio y eh, los que están en el vía Zoom. El día de hoy vamos a hablar acerca de distrofias endoteliales y cirugía de catarata. Yo soy el médico residente de María Fernanda Torres Chunt, que ha sido asesorada por el doctor Joseph Chispano. Con respecto a las distrofias corneales, tenemos que tener en cuenta que es un grupo de enfermedades corneales hereditarias que suelen normalmente ser bilaterales, simétricas, de progresión lenta y sin relación con factores ambientales o sistémicos. Lo cual, ahí tenemos la clasificación por el Comité Internacional para la Clasificación de Distrofias Corneales, el ICD-3, que se creó en el año 2005 para poder clasificarlo correctamente a nivel de la capa corneal afectada, ¿no? Se puede clasificar a nivel epitelial, subepitelial, a nivel estromal, a nivel también endotelial. Entonces, lo que nos vamos a enfocar el día de hoy son las distrofias corneales endoteliales. Con respecto a un poco de distrofias endoteliales, tenemos cuatro importantes. Entre las más frecuentes tenemos lo que es la distrofia de Fuchs. La primera distrofia es la distrofia corneal polimorfa posterior, que es una enfermedad autosómica dominante, normalmente donde la lámpara individual vamos a poder observar lesiones tanto ondulares, vesiculares, como también que forman una línea de ferrocarril. También tenemos lo que es la distrofia endotelial congénita hereditaria, que es rara, y también es una enfermedad autosómica dominante, donde lo que más va a caracterizar va a ser el edema, pero sin aumento de presión intraocular. Lo cual esto hace una disfunción de las células endoteliales. También puede haber sinequias anteriores y también puede producir un glaucoma secundario en las mismas sinequias. Y dentro también de las distrofias endoteliales tenemos lo que es la distrofia de Fuchs, que es la más frecuente y es la que nos vamos a enfocar en toda la exposición, lo cual tiene una afección bilateral que se caracteriza por un endotelio corneal disfuncional, ¿no? Y las primeras características son que hay una pérdida acelerada de células endoteliales, hay también cambios en la membrana de Descemet y la formación de gutas. Con respecto a un poco de prevalencia, que normalmente inicia en la cuarta década de la vida, con relación mujer a hombre de 2 a 1, y la principal causa también de trasplante corneal endotelial a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta que la densidad de células endoteliales, cuando nosotros nacemos aproximadamente con 4.000 a 5.000 células por milímetro cuadrado, lo cual va a ir disminuyendo progresivamente con los años de un 0.3 a 0.6% por año. Es lo que mencionan las literaturas. Y a partir de la edad adulta, ya se mantiene de 2.000 a 3.000 células por milímetro cuadrado. En cambio, en la distrofia, un paciente con distrofia de Fuchs, la pérdida anual aumenta 1.4 veces más que la fisiológica. Y también se podría decir que sería 0.82% por año. Con respecto a la prevalencia, con respecto a la prevalencia de distrofia de Fuchs, este es un metaanálisis, lo cual revisó 4 artículos, 4 trabajos importantes, que eran análisis cualitativo como cuantitativo, lo cual más que todo ve la evidencia de la distrofia de Fuchs en estos pacientes. Fue un total de 4.746 pacientes, donde fueron 2.733 hombres y 2.320 mujeres, lo cual en total de esta población se obtuvo un total de 269 casos con distrofia de Fuchs, lo cual al final se pudo concluir que la prevalencia a nivel global fue de 100.73%, y que también con respecto al género hay una mayor afectación en las mujeres. Este es otro cuadro del año 2020, lo cual este estudio menciona la prevalencia de distrofia de Fuchs por continente, ¿no? A nivel de Norteamérica, la prevalencia de estos estudios oscilaban entre un 6 a un 21% en pacientes que tenían distrofia de Fuchs, en Europa de un 9.2% según este estudio, y en Asia de un 6.7%, de un 4.1 a un 6.7% que tenían la prevalencia de distrofia de Fuchs. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos como factores de riesgo principales el consumo de cigarrillos, la exposición a rayos ultravioleta y también el síndrome metabólico, entre ellos que incluye diabetes y hipertensión arterial también. Con respecto al cigarrillo, está asociado con el estrés oxidativo. Con respecto a rayos ultravioleta, porque va a haber un daño en el ADN de las células endoteliales. Y con respecto al síndrome metabólico, que genera mayor estrés oxidativo en el paciente. También tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que es la distrofia de Fuchs de inicio temprano, que esto está muy asociado con la parte genética. Es una herencia autosómica dominante y se asocia con los genes COL8A, SLCA4A11 y AGLBL1.
Con respecto, también se ve que está asociado a factores hormonales, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, y ahí mira la relación con dependiente de estrógenos, ¿no? Los estrógenos están evidenciados que ayudan también en la barrera de protección a nivel endotelial. Y como ya voy a mencionar los factores ambientales, como la radiación ultravioleta, ya que puede generar un daño en el ADN. Con un poco de patogenia y distrofe de Fuchs, tener en cuenta que al final, aparte de la afectación genética que puede haber, que va a dañar diferentes canales iónicos por sus mutaciones, también lo que está principalmente es el estrés oxidativo. Entonces al final se hace todo un círculo vicioso. Va a haber una disfunción de células endoteliales, lo cual esto va a generar mayor susceptibilidad del estrés oxidativo y generar apoptosis de forma progresiva en el endotelio. Como había mencionado, se va a afectar diferentes bombas. Una de ellas principales que mantiene la claridad corneal es la bomba de sodio y potasio, junto con las apoporinas. Entonces, esto, como va a estar alterado, va a generar un edema corneal. Entonces, tenemos lo que son las células endoteliales disminuidas. También va a haber polimagatismo en estos pacientes, también pleomorfismo y la formación de gutas. Al final, también va a haber una disminución de las células endoteliales y el edema corneal. También otro hallazgo importante que se hizo en estos pacientes, que hay un depósito anormal de proteínas en la matriz extracelular, y en ellas tenemos lo que es el colágeno y las fibrilinas. Con respecto a la clasificación de distrofia de Fuchs, es importante clasificarla para ver qué severidad está el paciente. Se ve por estadio y también por grados. Según los estadios, cuando no hay afectación, una afectación intermedia o severa. Y según los grados del 0 a 6, cuando es grado 0 es que no veo gutas, grado 1 es de 1 a 12 gutas pero a nivel central, grado 2 más de 12 gutas a nivel central, grado 3 va a haber una confluencia de las gutas de 1 a 2 milímetros, y grado 4 va a ser una confluencia de 2 a 5 milímetros a nivel central. Y grado 5 es más de 5 milímetros, y grado 6 cuando ya hay una confluencia de más de 5 milímetros asociada con edema visible. Entonces tenemos que tener un manejo perioperatorio en estos casos, en estos pacientes, ya que tenemos mucho riesgo de descompensación corneal. Entonces debemos realizar una buena exploración, realizar al paciente una agudeza visual sin correctores, con correctores, también ver las agudezas visuales anteriores para ver si lo que está produciendo la disminución en este paciente ha sido tanto por la enfermedad misma, que sería la distrofia de Fuchs, o por la aparición de la catarata. También valorar adecuadamente el segmento anterior y posterior en estos pacientes, y también valorar el grado de catarata. Es importante hacer una buena evaluación del endotelio por la lámpara de hendidura, lo cual se puede observar las gutas en la lámpara de hendidura con un haz delgado a 45 grados y de un poder de 40, lo cual nos permite ver las células endoteliales y cualquier anormalidad de ella, ¿no? Acá podemos observar que la formación de gutas. También se puede observar las bulas epiteliales, edema corneal y, bueno, gutas, como había mencionado. Es importante también hacer en estos pacientes exámenes auxiliares, por ejemplo, una microscopía endotelial, tanto en la toma central como periférica, una paquimetría, una ecografía en caso tenga una catarata madura y no me deje observar adecuadamente el pueblo posterior, una biometría óptica, y bueno, en caso haya un edema corneal que no me deje ver adecuadamente la biometría, también se puede usar con la ultrasónica para ver la longitud axial en modo de inmersión. Y un UVM también sería importante. Entonces, como había mencionado, un examen importante en estos pacientes para poder evaluar el grado y severidad de la distrofia de Fuchs en la microscopía especular, lo cual se debe realizar en la toma central. Hay varios parámetros en la microscopía, pero entre los más importantes tenemos lo que es la densidad celular, el coeficiente de variación y la hexagonalidad. Con respecto al coeficiente de variación, que va a ser la desviación estándar del área celular media, lo cual va a ser dividida entre el área celular. Con respecto a la densidad celular, como ya había mencionado, normalmente en la edad adulta está de 2.000 a 3.000 células por milímetro cuadrado, que es lo normal, pero en caso de estos pacientes, como ya va a haber un estrés oxidativo, va a haber una disminución de las células endoteliales a lo largo del tiempo, tener en cuenta que cuando está menos de 1.000 células ya va a haber un riesgo de descompensación corneal. Con respecto a la coeficiente de variación, cuando esto está más del 40%, va a haber lo que es el polimagatismo, que va a aumentar el tamaño de las células endoteliales. Y con respecto a la hexagonalidad, menos del 50%, hablamos de pleomorfismo, que va a haber una alteración en la forma de las células endoteliales. El lápiz va a haber menor ápices de lo que normalmente hay de 6 a 7. El coeficiente de variación del área celular media es un índice importante para ver la difusión endotelial corneal.
Entonces, como había mencionado, normalmente podemos observar células endoteliales que van creciendo correctamente durante todo, bueno, que se puede observar en la microscopía especular, pero en cambio en estos pacientes, como ya hay una disfunción de las células endoteliales, va a aumentar el tamaño, va a variar la forma. Entonces, criterios importantes serían la disminución de células endoteliales, el polimorfismo, el polimorfismo y, bueno, la aparición de gotas. Los factores que debo considerar para ver, para categorizar a mi paciente es la severidad, como había mencionado, y el grado de patología, lo cual veo el estado endotelial en sí, la paquimetría, cuando está más de 640 y hay un riesgo de descamación corneal también, la simetría, ver la evaluación entre ojo y ojo, edema epitelial y la aparición de pliegues. Cuando tengo una paquimetría más de 640 o un conteo menos de 1000 células, ya hablo de riesgo de descamación corneal. Con respecto a la decisión quirúrgica, para ver qué es lo que voy a realizar, primero tengo que distinguir adecuadamente si la causa de la pérdida de visión es tanto por la catarata o es por la distrofia endotelial. Entonces tengo que evaluarlo adecuadamente con una buena anamnesis, ver las agujas visuales anteriores, hacer un buen examen físico para la emprendidura, tanto preguntar al paciente también los síntomas que me reporta, y también ver parámetros objetivos, ¿no? Tanto la paquimetría, la endoscopía especular y una tomografía corneal. Entonces vamos a tener tres escenarios. Tenemos el primer escenario, que es el examen de la lámpara de hendidura, donde voy a ver edema corneal, pero con un cristalino claro. Entonces, esto me puede hablar que solamente lo que es significativo es la distrofia endotelial de Fuchs, y no hay catarata. Entonces, aquí puedo optar solamente por una queratoplastía endotelial. Mientras que si tengo un paciente que en el examen de lámpara de hendidura no hay edema, pero el cristalino es opaco, ya me habla que la disfunción visual va a ser más que todo por la catarata. Entonces también tengo que evaluar correctamente los criterios paquimétricos. Observar si también a 640, puedo optar por la cirugía de catarata. En casos también de 640, sabemos que hay un riesgo de descompensación. Entonces se podría realizar primero la cirugía de catarata y luego la queratoplastía endotelial o al revés. Normalmente los artículos mencionan que puede haber una variación entre cirugía y cirugía de 6 a 8 semanas. Y el otro escenario que tenemos es el examen, bueno, bajo el examen de la emprendidura es el edema corneal más la catarata opaco. Entonces ahí se hace una cirugía combinada. Con respecto al manejo quirúrgico, tenemos primera parte de la incisión, lo cual, este es un estudio prospectivo, aleatorizado y comparativo que incluye 61 ojos han sido asignados aleatoriamente en pacientes que se hicieron una incisión de 2.2 versus 2.8. Más que todo evaluaba si había una disminución de células endoteliales, depende del tamaño de la incisión. Entonces lo que pueden concluir, no fue estadísticamente significativo, pero se pudo concluir que cuando había menos, había una mayor pérdida de células endoteliales. Entonces, la incisión corneal debe ser más pequeña, tiene menos daño en células endoteliales, pero al final tienen que ser pequeñas pero óptimas. Como había mencionado, no fue estadísticamente significativo, y también el artículo menciona que el túnel escleral es el que tiene menos daño de células endoteliales, lo que produce. También es importante que la incisión sea a nivel, principal sea a nivel temporal, ya que eso también puede ayudar, si en caso hay una pacificación, que el edema comience por parte temporal en vez de nasal, ¿no? En vez de superior, perdón. Otro factor importante en la cirugía es la posición del bisel, lo cual este es un estudio un estudio clínico aleatorizado que evalúa 60 ojos, lo cual en el grupo 1, que fue conformado por 30 ojos, se utilizó con la cirugía con bisel hacia arriba, de la punta de Faco, y en el grupo 2 en 60 ojos con bisel hacia abajo, lo cual se estudió en un mes las células endoteliales y se observó que hubo una pérdida de 5.9% con bisel hacia arriba, mientras que en el bisel hacia abajo había de 13.2%. Entonces también podemos concluir que lo importante para la cirugía en estos pacientes lo recomiendan es bisel hacia arriba. Normalmente los cirujanos lo hacen en bisel hacia arriba. También tenemos lo que es el Azure-Tripán. Este es un estudio que ve la biocompatibilidad de Azure-Tripán con las células endoteliales, lo cual evalúa la adhesión de la córnea al 0.1, 0.01%, 0.05 y 0.005. Al final lo que concluye es que a mayor tiempo de exposición de la Azure-Tripán en cámara anterior hay mayor riesgo de células endoteliales. Y la toxicidad significativa en 0.1% fue después de los 30 minutos a más, y lo cual también concluye que la dosis más segura en usar en estos pacientes y en general en todas las córneas es de 0.05%.
Normalmente este es el porcentaje que utilizamos acá en el hospital. Con respecto a unas recomendaciones que también da este estudio, es que el tiempo de exposición debería ser menos 30 segundos, se debe evitar el contacto directo con el endotelio y se debe utilizar viscoelástico también antes de aplicar el colorante para poder protegerlo mayor. Y también hacer un lavado rápidamente con solución salina, después de teñir. Este es otro estudio que es un análisis retrospectivo, lo cual evalúa la seguridad de azodetripan en las córneas al 0,03%. Los que fueron teñidos con que hicieron la tinción en sus pacientes. Lo cual hay diferentes estudios. En este estudio mencionan que de 25 ojos, hubo una disminución de células endoteliales de 7,5%, de esto de 45 ojos, 9,7%, 36 ojos, 2,2%, y de 10 ojos, 4,4%. Entonces, al final también se puede concluir que no es necesario, si en caso se puede observar la cápsula anterior adecuadamente, no meritaría utilizar el de tripán para evitar el mayor riesgo de células endoteliales de pérdida. Con respecto al viscoelástico, este es un estudio, una revisión sistemática, un metaanálisis que evalúa si compara la utilización de conductín sulfato, ácido hialurónico versus otros viscoelásticos. Y lo que utilizan, normalmente los que comparan son con el conductín sulfato versus hialuronico solo o versus hidropropilmetilcelulosa solo. En sí lo que concluye, se puede observar que hay una disminución mayor con solo el viscoelástico solo, pero cuando está el uso de Viscoat, la pérdida de células endoteliales es mucho menor. Entonces sí hay una disminución significativamente menor en células endoteliales para los viscoelásticos con condroitin sulfato y ácido hialurónico versus preproducto solo, ¿no? Este es también otro ensayo experimental en ojo de cerdos, lo cual analizaron 5 viscoelásticos, tanto el Yalon Endocode, el Viscoat, el Metilvis, el Yalon GB y el Provis. Lo cual se puede observar como conclusión que los viscoelásticos dispersivos, tanto el Yalon Endocode, que es hialuronato 3%, y Viscoat, hialuronato 3% con condroitin sulfato, mostraron una alta cobertura endotelial, lo cual esto me trajo menos pérdidas de células endoteliales, y lo que concluye como el estudio es que usar viscoelástico dispersivo muy frecuentemente puede ayudar a que haya una disminución de las células endoteliales. También es importante que tenemos la técnica de soft and shell, lo cual estos son 2 estudios que evalúan que con esta técnica se podría mejorar la protección endotelial. Como sabemos, la técnica de soft and shell es primero colocar viscoelástico dispersivo en cámara anterior para proteger el endotelio y luego viscoelástico cohesivo, que es para mantener cámara, ¿no? Lo cual es una buena técnica ya que de por sí protege el endotelio. Entonces, estos 2 estudios que comparan, se puede evidenciar que fue estadísticamente significativo solamente en pacientes con catarata nuclear 4, pero igual podemos observar que tiene la tendencia con el Viscoat de ir menos pérdida de células endoteliales. Con respecto a este estudio, que también utiliza la técnica de soft shell, comparando viscoelástico con Yalon 5, es un estudio prospectivo, lo cual también en grupos C y B se observó que hay una disminución de células endoteliales con estos viscoelásticos, pero no fue estadísticamente significativo, pero sí tiene tendencia a menos disminución de células endoteliales. Entonces también podemos concluir que es una buena técnica para poder utilizar en estos pacientes. Con respecto a las soluciones de irrigación, este es un estudio que compara en sí el uso de BCS Plus y versus el lactato de Ringer. Como sabemos, durante la cirugía de facoemulsificación utilizamos soluciones de irrigación, tanto como el lactato de Ringer, BCS o BCS Plus, que también contiene bicarbonato de sodio, dextrosis o sulfuro de glutato. Entonces, este estudio compara estas 2 soluciones de irrigación en 110 pacientes, con los 55 se utilizaron BCS Plus y 55 utilizaron lactato de Ringer, lo cual hicieron un control de 60 días y se pudo observar que hay una menor disminución de células endoteliales con el BCS Plus, pero igual no fue estadísticamente significativo entre estos 2, pero igual tiene la tendencia a que sea menos. También mencionaron que el artículo que hubo fue estadísticamente significativo, dependía mucho del tiempo de la facoemulsificación y también el volumen que se va a irrigar en cámara anterior para perder menos células endoteliales. Ahí sí fue estadísticamente significativo con el lactato de Ringer.
También tenemos lo que es el BCS por la temperatura. Tenemos lo que es la crioirrigación en la facomisificación, que puede facilitar a que haya menos edema postquirúrgico y una mejor, menos inflamación también en cámara anterior. Lo cual este es un estudio clínico del año 2009, lo cual es un estudio clínico prospectivo y comparativo que compara 40 ojos, lo divide en dos grupos. El grupo 1, que fue el BCS a 12 grados, y el grupo 2, que fue el BCS a 25 grados. Podemos observar en este gráfico, comparado el grupo 1 con el grupo 2, que fue estadísticamente significativo en el primer día y tercer día para evitar que haya edema postquirúrgico. Pero el 7 día ya ambos grupos se equipararon. Entonces podemos concluir que la crioirrigación durante la FACO puede reducir el edema con el postoperatorio y así favorecer la recuperación de estos pacientes. Este es otro estudio, una alternativa de utilizar el BCS frío a 2.7 grados, lo cual en sí evalúa el conteo de células endoteliales usando el BCS a una temperatura de 2.7 versus una temperatura de 20 grados según la temperatura del medio ambiente de la sala de operaciones. Lo cual este estudio es un estudio clínico que evalúa 214 pacientes, donde 110 pacientes utilizaban BCS a 20 grados y 104 BCS a 2.7. Se compararon tanto prequirúrgico como postquirúrgico con respecto a la microscopía especular endotelial, lo cual se puede observar que al mes sí hay una menor disminución en los pacientes con facomorficación con un BCS frío en comparación con un BCS caliente, ¿no? Y al final esto podemos concluir que también podríamos utilizar el BCS a una temperatura fría, ya que podría ayudar a que haya menos pérdidas de células endoteliales, y como sabemos de por sí el ultrasonido va a generar un daño térmico endotelio, entonces, bueno, asociado con las ondas sonoras. Entonces se podría utilizar esta alternativa como en esos pacientes, ¿no? Para poder disminuir su pérdida. También con respecto al modo de ultrasonido distorsional o longitudinal, estos son dos estudios que evalúan en qué modo de ultrasonido hay una menor pérdida de células endoteliales y se puede evidenciar que hay una menor pérdida de células endoteliales a nivel torsional. Este fue un estudio que se hizo en conejos y este es un estudio que hizo en 152 pacientes, lo cual al final concluye que ambas técnicas de facomulsificación sí resultaron seguras y eficaces, pero se puede ver que hay una tendencia a menos pérdida de células endoteliales a nivel torsional. También tenemos que tener en cuenta que la pieza de mano torsional realiza movimientos tanto oscilatorios, ondulatorios, lo cual aplica menos energía en el ojo que una técnica longitudinal, y lo cual esto puede traer mayor seguridad en estos casos, en estos pacientes. Y también una energía térmica menor en estos pacientes. Con respecto a la técnica quirúrgica, si usar M6 o FACO, solamente fue estadísticamente significativo, depende del grado de catarata. Normalmente estos dos estudios, bueno, este es un primer estudio que es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, en un hospital de este nivel, lo cual evaluó a 152 pacientes y se puede evidenciar que hubo una menor pérdida de células endoteliales en los pacientes con mini-NUC. Pero tener en cuenta que estos pacientes eran con cataratas maduras, tanto en ambos grupos, de nuclear 4 y nuclear 5. Y este es otro estudio, que es un estudio observacional prospectivo de 15 meses en 100 ojos, lo cual 43 se hicieron FACO y 53 se hicieron mini-NUC, y también se puede evidenciar que hay una menor pérdida de células endoteliales en pacientes operados con mini-NUC. Entonces, lo que se puede concluir en estos dos estudios, que en las cataratas maduras se podría optar por la técnica quirúrgica mini-NUC ya que tuvo una menor pérdida de células endoteliales. Con respecto a la técnica quirúrgica, si realizar FACO-CHOP o divide y conquista es un estudio, un metaanálisis que revisó 9 estudios finales, 6 prospectivos y 3 observacionales, lo cual incluyeron un total de todos los estudios de 837 pacientes. Se hicieron FACO-CHOP en 435 pacientes, que fue el 51% de la población, y divide y conquista en un 48%, lo cual podemos observar que hay una menor pérdida de células endoteliales con la técnica de FACO-CHOP, ya que también utiliza menos energía. Entonces, como había mencionado en conclusión, la técnica FACO-CHOP causa menos riesgos para endotelio corneal, ya que utiliza menos energía ultrasónica intraocular. Con respecto al femtosegundo, este es un estudio que los resultados visuales y tanto de células endoteliales en pacientes con distrofia de Fuchs que fueron sometidos a facomulsificación asistida por láser femtosegundo.
Es una serie de casos retrospectiva que incluye 207 ojos, 207 pacientes. 64 fueron sometidos a FACO con láser femtosegundo, mientras que 143 fueron sometidos a FACO con convencional. Lo cual, más que todo, evalúa el riesgo de descompensación corneal. Como sabemos, estos pacientes de por sí, después de una cirugía de catarata, hay un riesgo que se puede descompensar la córnea. Entonces, más que todos, ellos evalúan el riesgo de descompensación comparándolo estas dos técnicas, ¿no? Al final mencionan que no redujo en sí la tasa de descompensación corneal el láser femtosegundo en comparación con un FACO convencional a los 3 meses. Y tampoco fue estadísticamente significativo. Solamente fue estadísticamente significativo el edema al mes. Y este es otro estudio que compara en sí la cirugía convencional de FACO con el láser femtosegundo. Es una revisión sistemática, lo cual revisamos en 13 estudios. 12.769 ojos fueron asistidos por láser femtosegundo, mientras que 12.264 ojos fueron por FACO convencional. Lo cual al final este estudio menciona que sí hay una disminución, una disminución menor de las células endoteliales con el láser femtosegundo de 112 comparado con 347 aproximadamente. Entonces, al final concluye también que la facomificación asistida por el efecto segundo tiene menos disminución de células endoteliales y se podría recomendar en córneas que están con un recuento celular al límite, ¿no? Con respecto a los fármacos intracamerales, no se podrían utilizar fármacos intracamerales, pero al final no se recomendaría, como sabemos, podrían generar un estrés oxidativo y mayor pérdida de células endoteliales. Con respecto al moxifloxacino intracameral, más de 500, se puede observar que hay un daño en las membranas de células endoteliales. Con respecto a la lidocaína en cámara anterior, al 1% es segura, pero igual genera una pérdida de endoteliales, pero el 5% y 10% ya vamos a observar que hay un daño en el endotelio, ¿no? Y con respecto a la epinefrina con preservante que sería bisulfito, igual también genera un daño endotelial. Entonces, lo ideal sería la epinefrina sin preservantes. Y como en sí, en conclusión, con respecto a los fármacos intracamerales, se recomendaría evitar el uso de estos. También tenemos lo que es la pacificación. Con respecto a la lente intraocular en estos pacientes, lo que se recomienda en caso de pacientes con distrofe de Fuchs es que se colocan un lente monofocal hidrofóbico, ya que esto tiene menos riesgos de pacificación corneal, de pacificación del lente, perdón. Ya que sabemos estos pacientes más adelante pueden ser sometidos a una queratoplastía endotelial, entonces al colocar un hidrofóbico hay ese menor riesgo. Este es un estudio que ve la incidencia y la pacificación del lente intraocular después de la queratoplastía endotelial, lo cual es una serie de casos retrospectiva que se incluyeron pacientes sometidos a la SEC de 2013 a 2013, superaron 160 ojos y de toda esta población hubo una pacificación del lente intraocular de 32%, al año de la cirugía de catarata. Entonces, esos fueron pacientes que utilizaban lentes hidrofílicos. Entonces, lo que concluye también el estudio que se podría recomendar utilizar lentes monofocales hidrofóbicos y que sean monofocales, no multifocales. Con respecto al manejo postoperatorio, tenemos lo que, bueno, como sabemos, se tiene que dar el manejo tanto antibiótico, antiinflamatorio en estos pacientes, pero también lo que se podría asociar es la roquinasa, que el inhibidor de la roquinasa es una proteína, bueno, como sabemos, la roquinasa es una proteína quinasa modulada por la ROA de un agente PAS celular, lo cual esto participa en la regulación de procesos celulares. Esto ayuda para que mantenga tanto la forma y adhesión de células celular mediante la regulación en la contracción de la actomiosina. Entonces acá tenemos un endotelio sano, un endotelio con distrofia de Fuchs y un endotelio que utiliza estos medicamentos. Lo cual con respecto se ha observado que al utilizar estos medicamentos ayuda a que haya una mayor estabilidad y también tanto de las células endoteliales como también de las fibrilinas. Con respecto a la adhesión, también que mejora, con ese medicamento mejora tanto la adhesión y las adherencias intracelulares. Con respecto a la apoptosis, que el medicamento reduce la apoptosis, se aumenta también la viabilidad de las células endoteliales. Con respecto al estrés oxidativo, que hay una disminución del estrés oxidativo con estos medicamentos. Y con respecto al estrés extracelular, que va a evitar que crezca mucho colágeno en la matriz extracelular, lo cual lo disminuye y que haya una mayor claridad en estos pacientes. Estos son estudios que
que utilizaron este fármaco en cirugías de catarata. Este es un reporte de 3 casos clínicos, lo cual compararon tanto la agudeza visual. Fueron pacientes sometidos a cirugía de catarata y luego hicieron entropía de Fuchs, que luego hicieron edema epitelial. Entonces se comenzó a utilizar la roquinasa 4 veces al día y se puede observar que comenzó a mejorar el conteo de células anteriores en estos pacientes. Solamente en el caso 1 y el caso 2. El caso 3 no fue significativo. Este es otro estudio de este año, lo cual en sí evalúa la eficacia de los inhibidores de roquinasa en la protección del endotelio corneal después de una cirugía de facomodificación. Fueron 48 ojos asignados aleatoriamente que se utilizaron placebo versus el fármaco, lo cual se puede observar que hay una menor pérdida de células endoteliales en nuestros pacientes con este fármaco, también que aumentó el valor de células endoteliales de 2.361 a 2.506 en el conteo de estos pacientes después de la cirugía. Y con respecto al tiempo, fue después de 6 semanas de uso del medicamento. También se puede concluir que la pérdida de conteo de células endoteliales fue de 0.4%, versus de 7.3 en el grupo control de pérdida de células endoteliales. Entonces también se podría recomendar pacientes que han sido operados de cirugías de catarata en distrofia de Fuchs que postoperatoriamente haría un edema epitelial, ¿no? Se puede utilizar estos fármacos. Para concluir, tenemos lo que es un caso clínico, lo cual tenemos una paciente mujer de 68 años que niega comorbilidades, también niega cirugías, niega alergias a medicamentos. Con respecto a la agudeza visual, tenemos una agudeza visual del ojo derecho 20-150 y el ojo izquierdo 20-150. En el examen se puede observar que en el ojito derecho no se evidencia que no hay edema y que la catarata se puede categorizar de un nuclear 3 cortical 3. Mientras que en el ojo izquierdo tampoco se evidencia edema epitelial y que la catarata se puede clasificar en nuclear 2 cortical 1. Entonces, como había mencionado, este paciente puede ser una candidata de cirugía de catarata, ya que no evidenciamos edemas, los valores paquimétricos también están entre los valores normales, y el conteo está en el límite, ¿no? Por ejemplo, el ojito derecho de microscopía del conteo está en 1207, el coeficiente de variación es 61 y la hegemonía en 38. Con respecto al ojo izquierdo, el conteo en 1192, la coeficiente de variación 33 y la hexagonalidad en 60%. Y la paquimetría del ojito derecho fue de 582 y del ojito izquierdo 565. Entonces, como ya me mencioné en el cuadro anterior, tenemos un paciente que en la lámpara de hendiduras no se ve edema. La catarata es significativa que podría estar asociado a la baja agudeza visual y la paquimetría está en 1940. Entonces sí se podría optar por la cirugía de este paciente, pero tener en cuenta que con el conteo tiene un gran riesgo de descompensación corneal más adelante. Entonces el plan va a ser la cirugía de catarata de facomodificación del ojito derecho con la protección endotelial respectiva, como ya he mencionado anteriormente. Bueno, Sí. esa toma por centrales, ¿qué toma por Es central, ¿no? la toma periférica? No lo sé decir. Pues lo importante es la toma periférica, no la central. Sí, fueron centrales. Entonces aquí tenemos el video de lo que es la cirugía. Bueno, tenemos al paciente, el doctor que está realizando las incisiones, tanto con el sideboard. Después tenemos que vamos a evidenciar la técnica de soft shell, como ya mencionado anteriormente. Primero el dispersivo y luego el viscoelástico cohesivo para ayudar a mantener la cámara. Una incisión en 2.2. Después tenemos que el doctor realizó la cápsula Resis sin tinción de subetripán, como he mencionado. Si se podría, como se observa adecuadamente la cápsula anterior, lo ideal es que se evite utilizar fármacos intraoculares, ¿no? Como la subetripán. En este caso, como se puede observar adecuadamente, el doctor optó por realizarlo. Después tenemos lo que es hidrodisección con rotación del núcleo. Inyección de viscoelástico, tener en cuenta que siempre se debe proteger el endotelio y colocar constantemente viscoelástico dispersivo. Y la técnica Quick and Chop con el modo ultrasonido torsional, ya que como había mencionado anteriormente según los artículos, tiene menor pérdida de energía
lo cual genera también menos pérdidas endoteliales. Bueno, de ahí tenemos lo que es expresión de restos corticales. Al final, mayor inyección de viscoelástico y de ahí la colocación del lente en saco. Es importante también. Y la colocación, bueno, la colocación del lente y la aplicación de viscoelástico, ¿no? Y de ahí ya también, como había mencionado anteriormente, se debe evitar utilizar fármacos. Tampoco se colocó miostatina en este caso. Entonces, como conclusión, podemos recomendar que con respecto a la anestesia, se debería realizar una anestesia perivulvar, ya que la anestesia con lidocaína intracameral podría reducir mayor daño a células endoteliales. Después también podemos recomendar la técnica de soft and shell, primero el viscoelástico dispersivo y luego el cohesivo. De ahí también evitar el uso de fármacos intracamerales por toxicidad corneal. También se puede utilizar el uso de BCS frío. También la técnica de CHOP se podría utilizar ya que tiene menor pérdida de células endoteliales por menor energía que se utiliza y con el bisel hacia arriba, ya que se puede evidenciar que hay una menor pérdida de células endoteliales con bisel hacia arriba. También el modo de ultrasonido que sea a nivel forma torsional y también el tiempo operatorio que sea corto, ¿no? Para que no esté muy expuesto. De ahí, con respecto al lente, se puede optar por un lente monofocal, hidrofóbico y con tendencia a la miopía, ya que si estos pacientes son sometidos a un trasplante corneal más adelante por el riesgo de descompensación, hay el shift hipermetrópico, ¿no? También tener en cuenta que en los pacientes que tengan cataratas duras se considera lo que es la Mininuc y que el uso de fento es una opción en estos pacientes. También los pacientes que hacen edema corneal postquirúrgico se puede utilizar los inhibidores de roquinasa. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a la doctora Torres. Como pueden haber todos presenciado, pues ha sido una brillante revisión sobre este tema, digamos que acá, siendo el instituto, vemos con mucha frecuencia, especialmente en el servicio, que son estas cataratas, ¿no? En casos de distrofias endoteliales, ¿no? Con presencia de FUX o con conteos endoteliales muy bajos, como van a ver acá. Lo que se ha tratado de presentar es más o menos, en primer lugar, un fluxograma de atención, como prestar atención a estos puntos, como viene saliendo, tanto desde la evaluación clínica, ¿no? Desde la evaluación clínica con la presencia de edema o no, lo cual nos va a definir qué pacientes van a ir a la presencia a una cirugía de catarata o ya esa zona de cirugía combinada, y cómo posteriormente ya guiarnos de los exámenes, como viene a ser la paquimetría o la microscopía especular, para definir qué pacientes vamos a operar de catarata, ¿no? También lo vamos a definir cuáles son las mejores técnicas para usar. Creo que la doctora ha sido bien clara respecto a cuál utilizar. Si vemos cataratas duras, en estos casos podemos utilizar técnicas como el Mininuc, la M6, o si no, tenemos la posibilidad de utilizar una facomulsificación. Y con respecto a los puntos de la facomulsificación, cada uno creo que se ha presentado la evidencia respecto a cuáles son las recomendaciones para poder realizar una cirugía de facomulsificación segura en este tipo de pacientes tan delicados, ¿no? Eh, Algo muy importante ver que obviamente este tipo de cataratas tienen que ser operadas por cirujanos que tengan ya un dominio sobre la cirugía de facomulsificación. No está indicada en pacientes, en cirujanos que estén comenzando, porque vemos que tenemos que tener cuidado. Un paciente que se complica, una cirugía complicada en estos casos, pues no solamente va a alterar lo que viene a ser poner el tiempo quirúrgico, sino también, digamos, que tiene más riesgo de todo lo que hemos visto de descompensación endotelial, ¿no? Donde al final estamos dejando las recomendaciones. Si tuviera, no sé, alguna pregunta respecto al tema, nos, alguna forma. De hecho, Fusion, como decir, yo sé que debe ser operado por alguien que tiene cierto entrenamiento, ¿no? Porque una ruptura de caso posible de estos pacientes ya
se va al suelo todo lo que hemos preparado para evitar el pérdidas arteriales. Pero hay que diferenciar en los pacientes que son FUSH, que tienen enfermedad corneal endotelial, que es una pérdida progresiva en el tiempo, de los pacientes que tienen un bajo recuento por glaucoma o por otras causas. Estos pueden tener 1000 células y los otros 1000 células, pero lo que no es por FUSH, probablemente no, el impacto de una mala cirugía no implique tanto como un FUSH. El FUSH son células que ya están enfermas de por sí. Ahora, con respecto, por ejemplo, al caso clínico, uno debe pedir en estos pacientes cuando tienen un FUSH y hacer la toma central, probablemente si hay muchas gutatas no va a salir conteo o va a ser poco conteo. Hay que solicitar que se tome la periferia. Y si la periferia tiene una buena cantidad de células, probablemente en ese paciente, por ejemplo, que tenía 1100, 1200 células en la toma central, la periferia probablemente tenía 1800, 2000 células, ¿no? Porque ustedes ven que en esa toma las células son... ¿Puedes ponerla? El caso. Las células son pequeñas, las que acompañan a las gutas, ¿no? Pero ven, por ejemplo, miren, en el ojo derecho hay unas cuantas gutas, pero las células son pequeñas. En el ojo izquierdo, las células también son pequeñas y hay gutas. Pero si ustedes toman la periferia, lo más probable es que ya tenga más de 1500 o 2000 células, lo más probable. Cuando ya es un FUSH avanzado, las células en el centro son grandes también, junto con las gutas, se ven bien grandes. Ahí sí es probablemente que tengan, de hecho, un caso más difícil. Y lo otro, un paciente que tiene bajo recuento por otras causas y comparado con un paciente que tiene por FUSH, los FUSH recuerden que son cámaras estrechas, son asociados al coma de ángulo estrecho. Entonces el endotelio está más cerca del cristalino. Entonces tienen otros factores de riesgo, ¿no? Su longitudinalidad es más corta. Entonces el riesgo de pérdida de es mayor que un paciente que no es FUSH. Entonces el FUSH tiene más factores agregados de que se pueda, o pacientes con FUSH tienen más factores agregados que se puede compensar o tener mayor pérdida cerebrales que un paciente que no es FUSH con bajo conteo nutricional. Y con respecto al BCS refrigerado, si ustedes vieron los artículos, normalmente hay de ciertos puntos 7 grados, bueno, no me acuerdo que yo leí un artículo menos de 4 o 5 grados. Ustedes recuerden, ustedes tendrían que tener hacer operaciones también a esa temperatura para que no suba sobre ese nivel, o una cirugía rápida para que no haya cambio de suba la temperatura, ¿no? De hecho, a veces en nuestro medio, hasta que pongan al paciente, lo preparen, lo laven, pongan el cassette y pongan el BCS, eh, hay una demora y el efecto no es de que digo de ese día. Y antes había un BCS Plus que tenía lactato, bicarbonato, glucosa, que en teoría eso también ayudaba a proteger el endotelio. Había un Aquapremium, me acuerdo también. En la actualidad solamente tenemos el BCS, que prácticamente es igual que un lactato ring, prácticamente es igual que un cloruro de sodio. Una señora que quería comentar. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, como dijo el doctor Ruiz, es muy importante las tomas periféricas. Muchas veces también no son exactas, especialmente como en el ojo izquierdo que se ven ahí. A veces esas tomas, ese conteo no es tan exacto porque no tiene que contar la máquina, ¿no? Recordemos que el conteo es automático, no es manual. Entonces, cuando pues, en esos conteos la máquina no tiene mucho que contar para poder poner un buen conteo. También con respecto a la paquiometría es muy importante, no solamente es ver los dos ojos, ¿no? Porque no es lo mismo tener una paquimetría de 600 en un ojo, o sea, y en el otro ojo teniendo también 600, que por ejemplo que en un ojo tengamos 600 y en el otro ojo tener 500, ¿no? Entonces ya definitivamente si vemos una diferencia en la paquimetría entre ambos ojos, ya nos habría de orientar que probablemente un ojo ya esté haciendo edema, ¿no? Justamente por eso se ha visto, se vieron los estudios que se puso como límite 640 porque se vio que ya a partir de 640 ya digamos tiene una ya hay una sensibilidad muy notable de lo que viene a ser para el diagnóstico de edema corneal. Sí, bueno, el BCS sí se recomienda real. El BCS no se encontró, la mayoría de estudios no encontró una diferencia significativa con respecto a otras soluciones como el lactato. Sin embargo, pues siempre hay una diferencia a favor del BCS, ¿no? Y especialmente en estos casos, ¿no? Donde tenemos córneas donde necesitamos una mayor protección endotelial, pues es muy importante trabajar con este tipo de soluciones. Y bueno, y lo que se brinda acá, digamos, lo que se encontró fue que a la temperatura más baja, que se encontró con una mejor protección. Eh,
¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? Y por último, respecto a lo que mencionó el doctor Ruiz, que estos pacientes con Fuchs tienen cámaras estrechas, también es muy importante evaluar esta profundidad de cámara. Bueno, nos ayudan, como saben, lo manejan mucho los que son médicos de glaucoma, manejan mucho lo que viene a ser el uso de manitol previo a la cirugía para poder de esta manera profundizar la cámara anterior y en estos pacientes con cámara estrecha, digamos, poder tener un mayor espacio y, digamos, mejores resultados para la cirugía de catarata. Bueno, si no hay otras preguntas o aportes, muchas gracias a todos.